Hi guys! Today we have a very special guest, Jace or Gringo Yasinho. I don't know how to pronounce that. Muy bien. Yeah. Dijiste perfecto. Gracias. Yes, and Jace is gonna tell us his, story of how he learned different languages. Like his best language right now, I think, is Portuguese, but well, apart from English, of course, and then Yeah. Spanish. And he also spent half a year in Germany, so he speaks a little German. So we're gonna talk to him in different languages, and I hope you guys like it. Ok, bueno, yo creo que vamos a pasar directamente al español porque el inglés Ok, está bien. no es muy interesante, ¿no? Porque, claro, tú lo aprendiste cuando eras pequeño, entonces supongo que no tiene mucho secreto, ¿no? Claro, Sí, claro que sí. sí. Ah, chicos, por cierto, podéis como siempre activar los subtítulos, ¿vale? Muy bien. Jace, entonces cuéntanos, ¿cómo aprendiste español? ¿Fue la primera lengua que aprendiste después del inglés? Sí, 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 sí. Entonces yo siempre escuchaba español porque donde yo vivo, Arizona, tiene muchos mexicanos, hay muchos mexicanos. Entonces yo siempre aprendí, ah, no sé cómo se dice en español, girias Girias. o jergas. Jergas, sí. Yo estaba pensando en portugués, estaba viendo. Eso pasa mucho. pero, pero yo no aprendí español hasta que yo tenía 19 años, porque yo era misionero Ah, para una iglesia por 2 años en Chile. ah, wow. Y ahí aprendí, yeah, y ahí aprendí bien español. Um, Porque yo hablaba muy mal antes. Yo estaba en la escuela, aprendí un poco, pero Claro. eso siempre era mi peor clase en la escuela. Sí, y luego, claro, en Um, Chile te viste obligado a aprender el idioma porque imagino que la mayoría de gente, bueno, no lo sé, tal vez me corriges, pero mucha gente no habla inglés, ¿no? En Chile. O... Exactamente. Exactamente. Yo estaba en un pueblo muy chico en Chile, se llama Longaví, estaba cerca a los Andes, Oh, las wow. montañas Andes, y no había ninguém. Nadie, nadie que hablara inglés. No había, está viendo, estoy hablando portugués ahora, pero no había nadie que hablaba inglés. Claro, Entonces entonces. yo tenía que aprender. Yo tenía un compañero mexicano, él no hablaba nada de inglés, pero él me ayudó un poco, pero ya yo tenía que aprender Claro, para sobrevivir, poder ¿no? comer, para poder conocer personas. Entonces, Sí. Yo tengo un amigo que estuvo en Madrid un año en la universidad y me dijo, Laura, yo en realidad no quería aprender el español, pero es que tuve que aprenderlo para comunicarme con la gente, ¿sabes? Porque mm, si no, ¿qué Él haces? estaba en Madrid y no quería aprender español. Bueno, porque él dijo, bueno, es solo un año, no pasa nada, todo el mundo habla Ah, inglés. Eso era ah, lo que él pensaba. Y luego se enamoró del español. Y ok, sí. ya, español. Yo pienso que es uno de mis idiomas favoritos hasta ahora. Como es un idioma tan bonito, tan genial. Sí. No sé. Y entonces luego, después de los 2 años, te volviste a Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo surgió tu conexión con el portugués? ¿Fue Con el casualidad o...? portugués. Pero, en la verdad, yo aprendí alemán primero, Ah, vale. antes de aprender portugués, porque yo casé con alemán, Uh, con una alemana, sí. oh, ok. Tú... Entonces yo aprendí alemán con ella, y Ah, después de un año de casado, nosotros viví en Alemania por 6 meses en Berlín, mm. pero era difícil hasta practicar Ah, alemán en Alemania, sí. porque todas las personas en Berlín hablan inglés. Entonces cuando yo hablaba alemán mal así,
ellos siempre hablaban, ellos siempre decían, puedes hablar inglés, yo entiendo inglés y todos hablaban inglés Sí. conmigo. Entonces yo quería practicar mi alemán, pero nadie quería practicar conmigo. Pero Aber hay, erinnerst du dich ein bisschen oder hast du alles vergessen? ¿Cómo? Está cortando un Okay. poquito. Ich sage, hast du alles vergessen oder erinnerst du dich ein bisschen an Nein, Deutsch? nein, ich verstehe viel Alemán, viel Deutsch, aber es ist so schwer zu sprechen. Ja, Ja, wann ich habe in Deutschland gewohnt, ja, ich verstehe alles, aber ich kann nicht so gut ja. sprechen. Ich spreche mit vielen Fehlern. Aber du kannst dich unterhalten. Ha? Du kannst kommunizieren, du kannst dich unterhalten. Genau, ja, Ja. genau. Ja, ich liebe Musik auf Deutsch. Ja, Cool. ich habe immer äh, beübt, jeden Tag. Äh, Ja, cool. ja, aber ich bin nicht mehr mit meiner Frau. Oh, Also ich spreche kein mehr Deutsch. schade, Leider. schade. Also ich muss mehr üben. Ya. Bueno, si quieres, vale, esa fue tu experiencia con el alemán, pero claro, al tener, Sí. ahora ya no tienes a alguien con quien hablar, ya no vives en Alemania, entonces se te olvidó un poco. Pero, Sí. entonces, ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó con el portugués? Esa fue la siguiente Ok. lengua, ¿no? Entonces, era otra mujer. Yo, yo, yo enamoré con una mujer de Brasil. Entonces y ella no hablaba muy bien. Ella vivía aquí en Arizona, pero no hablaba muy bien inglés. Yo siempre me gustaba de portugués porque yo escuchaba música en portugués. Cuando yo estaba en Chile y conocí a algunos brasileños. Entonces cuando conocí a ella hablaba un poco español, un poco inglés y portugués. Y yo hablaba mejor español que ahora. Y un poco portugués, pero por español yo entendía bastante a portugués. Entonces yo aprendí, español yo estudiaba mucho, alemán yo estudiaba mucho, pero portugués yo no estudiaba nada, solo viviendo con ella yo aprendí portugués. Wow. Y ahora portugués es mi mejor idioma. Sí. Es extraño, pero Si quieres, bueno, yo no aparte hablo, de inglés. yo no hablo portugués, pero si quieres puedes hablar en portugués, yo intento entenderlo. Yo te quería Ok. preguntar, entonces, ¿tú has vivido en Brasil o solo has ido de visita? O... Yo aprendí, soy de visita, yo aprendí todo aquí en Arizona. Yo visité Brasil 2 veces. Eu estava aí em 2020, outubro. Então, eu estava aí por um mês e foi legal. Amei Brasil. Mas eu já falava português. Comecei a fazer YouTube. Minha ex-namorada, ela era youtuber. Então por isso comecei a fazer YouTube também. Meu primo mora em Brasil agora. Qué bueno. ¿Está entendiendo todo? Sí, sí, por ejemplo, yo ya sabía que en portugués legal es como guay, ¿no? Como cool. Legal, es sí. como guay, genial, Sí. sí. Vi tu vídeo en tu Muito canal. bom. Sí, en tu canal vi tu vídeo con tu primo que se casó con una brasilera, ¿no?
Sim, sim, Sí. sim. E eu visitava, eu surpreendi ele. Ele não sabia que eu ia chegar aí com a mãe dele. Então foi muito legal, foi muito Qué legal. guay. Foi uma experiência linda. Mas nunca vivi em Brasil. Eu vou viver em Brasil em janeiro. Eu vou para viver em Ah, Brasil. sí, ¿vas a Então estou mudarte? muito animado. Sim, sim, Wow. Oh, es un paso sim. Então estou importante. muito animado. Es un paso importante. Bueno, pero tienes a tu primo vive allí ahora. Uhum. Tu primo, tu, no sé, cusino, primo, no sé cómo se dice, your cousin, vive allí, ¿no? É, Sí. sim, sim. Vive aí agora. Então, yeah, Eso yeah, ayuda, porque exatamente. cuando te mudas a un país nuevo y no conoces a nadie, pues es muy complicado, pero tú, además tú tienes muchos fans de Brasil, ¿eh? Entonces, É. entonces te Ah, pueden ayudar. tem muitas pessoas que me. Graças a Deus, tem muitas pessoas que me apoiam. E a primeira vez que eu fui para o Brasil, eu estava com meu primo e a família do namorado dele por uma semana, mas depois disso eu visitava pessoas que me escreviam em Wow, Instagram, sí, eu ficava na casa deles. Foi legal, foi muito legal porque é muito fácil só alugar um hotel, sí. estar num hotel, é muito fácil, mas aí não conhece ninguém, né? Sí. Então, Te falta la e- conexión con las personas. O sea, es mucho mejor cuando exatamente. vas a casa de alguien y te cuenta o cocina algo típico, ¿no? Y es como, wow. Y además, yo lo he notado también con YouTube, que es algo que me sorprendió, que se crea una conexión fuerte con algunas personas y no Ah, sé, ¿sabes? Que sería muy guay o muy legal quedar, quedar con esas personas. O por ejemplo, tengo también una profesora de ruso online, ¿no? Nunca nos hemos visto, pero es que ya llevo 4 o 5 años con ella, entonces si algún día se viene a Múnich, yo le he dicho, vente a mi casa, ¿sabes? Sí, exatamente. sí, Que legal. É sempre para mim é mais genial, é mais legal assim, tipo, porque é muito fácil ser um turista. turista. Sí, Mas é legal ter a experiência de como é viver aí mesmo, porque quando você está na casa de alguém, você acorda com eles, come café de manhã com sí, eles, ah, como desayuno, ah, sí, você vive a vida com eles, então é mais experiência. E era assim também com a Alemanha para mim, porque eu não ficava em hotel. Eu vivia com a família de minha esposa, então claro, eu vi como era viver aí, né? sí, claro. Então para mim essa experiência é 1000 vezes melhor de só turismo, né? Claro, 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 es mucho mejor. O sí, lo veo así también. Es que es una experiencia diferente, sí, realmente. Em, Exatamente. Ay, me encanta. Y ahora creo que tendré que aprender portugués porque me gusta mucho cómo suena y Tem que aprender português. Tem que aprender mesmo. es que, ¿sabes por qué no lo he aprendido todavía? Porque el año pasado empecé a aprender el italiano. Y me Ok. daba miedo mezclar los dos idiomas, ¿sabes? Y eso es algo que me da un Sim. poco de miedo, pero lo que me gusta de aprender un nuevo idioma, o sea, para mí no tiene siempre que ser algo súper difícil, sino que lo que me gusta es que tienes acceso a mundos nuevos, ¿no? Por ejemplo, ahora en italiano he Exato. descubierto un grupo que se llama Maneskin, bueno, son muy conocidos, pero, ¿sabes? Yo Sim. escucho sus canciones en italiano, ¿sabes? Y es como que tengo esa conexión como más fuerte, ¿sabes? Te da como acceso, o por ejemplo, si aprendo, São sí, italianos. tienen algunas Eu não canciones sabia. en Que inglés, genial. sí, tienen en inglés, pero tienen muchas en italiano también. Por ejemplo, ¿sabes? Está O, La chamada está ah, cortando um pouquinho. sí, ¿me oyes ahora? Está congelado. Yo te oigo todavía. Entonces,
Si quieres, puedo quitar la cámara porque igual yo me estoy grabando. ¿Me oyes? No sé qué pasó. Ah, Mira, voy a quitar mi cámara. Espera. Porque ok, ok, así funciona mejor. mejor la conexión y yo igualmente me estoy grabando. Ok, Sí. ok, perfecto, Sí, bueno, perfecto. nada, que solo quería decir que para mí lo de aprender idiomas es en plan para tener acceso como a un mundo más grande, ¿no? Como más música, Ah, más sí, películas, entender el mundo más, no sé. Entonces, ah, sí. creo que sería muy legal aprender el portugués. Sí, Sí, tienes que aprender. sí, Ah, es difícil mesmo no mezclar los sí, idiomas, ¿no? Y yo quería preguntar usted cómo tú haces, porque tú hablas español, italiano, catalán y francés y tienen muchas sí, similaridades, ¿cierto? sí. Entonces, ¿cómo haces para no mezclar los Bueno, idiomas? yo lo que te voy a decir es que yo a veces los mezclo, ¿sabes? Yo pienso que es Ah, imposible ok, no mezclarlos. A veces, o sea, y sobre todo cuando claro. estaba empezando con el italiano, me salía un itañolo, ¿sabes? Porque es al principio. O ahora que, por ejemplo, estoy más centrada en el italiano, se me olvidó un poco el francés y a veces, pues, me sale una palabra rara. Pero digamos que es Ok. algo puntual. Yo creo que si quieres hablar bien los diferentes idiomas, bueno, tú ya hablas, por ejemplo, muy bien el español y muy bien el portugués, pero si alguien que nos está viendo tiene esta pregunta, yo creo que lo que ayuda mucho es practicar todos los idiomas todos los días, aunque sea un poquito. Ah, ok. Eso yo creo que ayuda mucho. Sí, Eso es lo que me falta. Como yo, 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 yo fico súper enfocado en un idioma como obsesivo porque estoy amando mucho un idioma sí, y yo olvido de los otros. claro. Entonces pasa 6 meses y ya estoy olvidando otro idioma. Entonces eso es bueno para pensar, como tengo que practicar todos los idiomas todos los días. Sí, Me gusta eso. y tal vez una última pregunta. ¿Tienes algunos planes, o sea, lingüísticos? O sea, ¿quieres ahora centrarte más en tu español o centrarte tal vez más en el alemán o no tienes ningún plan? Mi plano es, quiero mejorar de nuevo mi español y mi alemán. Sí. Y cuando me siento bien con español, alemán y portugués, quiero aprender italiano. Ah, Porque mi padre habla italiano. qué guay. Y sí, y él era misionero en Italia cuando era joven. Muy bien. Entonces, Italia tiene un lugar mucho especial en nuestros corazones, en mi familia. Entonces, antes de que mi padre muere, Mm, eso es un pensamiento súper extraño, pero antes de que él muere, yo quiero poder hablar italiano con él. ah, Eso es mi meta. muy bien. Bueno, sí, al principio suena un poco raro, pero es bonito también, ¿no? Decir, bueno, quiero hablar con él en italiano. Sí. Vale, Sí. pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar tu canal en la descripción, chicos, por si queréis ir a verlo. Bueno, de hecho, Jace tiene varios canales, entonces voy a ponerlos todos en la Mm, descripción. Y nada, Gracias. espero que os haya gustado. Dejad un me gusta, os podéis suscribir, comentario, lo que digo siempre, ¿vale? Y muchas gracias a mis patrons. Ok, Gracias a ustedes. gracias, Jace. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Adiós.